Al tablero con Fray Nelson. Se dice comúnmente que querer es poder y que basta con proponerse resueltamente algo, emprender el camino y uno puede lograr lo que quiere. Pero ¿qué sucede con las adicciones? ¿Qué sucede con los malos hábitos? ¿Qué pasa con las ventajas que también tiene el pecado? ¿Y qué nos dice la Escritura de todo esto? Bienvenidos al tablero con Fray Nelson Medina. Límites de la voluntad humana. Antropología teológica quiere decir cómo mira Dios al ser humano. Para nosotros los que creemos que Dios es creador, que Dios es el creador del universo y que es por lo tanto el responsable de nuestro diseño, entonces hacemos lo mismo que cuando uno tiene un buen computador o un buen automóvil. ¿A dónde llevas tu automóvil de marca si tiene algún problema? Al concesionario, es decir, a los que son expertos en esa clase de diseño. El ser humano ha sido querido por Dios, ha sido pensado por Dios. Los detalles de cómo se haya llegado al ser humano, cómo se haya llegado a la vida humana, esos detalles no nos corresponde a nosotros responderlos desde la teología. Hay un espacio muy amplio para la ciencia y también para una cantidad de disciplinas auxiliares. Entonces, ese no es nuestra preocupación en este momento. En cambio, saber que finalmente nuestra existencia ha sido querida por Dios sí que tiene muchas implicaciones. Porque eso, por ejemplo, significa que hay una dignidad especial en el ser humano. Cuando la Biblia nos dice que hay una imagen y semejanza de Dios en el hombre, y que esa imagen y semejanza no se da en ninguna otra criatura, ahí hay una enseñanza preciosa sobre la dignidad del ser humano. Entonces no es lo mismo un bebé humano que un bebé foca. No es lo mismo un feto humano que un feto de perro. No es lo mismo un embrión humano que un embrión de hámster. Ese es el tipo de cosas que da la religión cuando la entendemos rectamente. Nos enseña cuán valiosos somos y nos enseña también en dónde están nuestras posibles debilidades y de dónde van a venir nuestras verdaderas fortalezas. Hoy, por ejemplo, vamos a hablar de límites. Vamos a hablar de los límites de la voluntad humana. Aparentemente hablar de límites puede sonar impositivo, puede parecer una noticia triste. Y por eso vamos a tomar dos palabras que nos van a servir como las dos orillas del cauce de un río. Dos palabras que tienen mucho que ver con nuestra fe, como aparece en la Escritura. Hay una palabra que es la palabra pesimismo. Y hay otra palabra que es la palabra optimismo. Esas dos palabras nos interesan mucho. Y vamos a hacernos una pregunta. Vamos a decir que esta es una orilla y que esta es la otra orilla. Y vamos a decir, bueno, el río de la vida tiene que ser más pesimista que optimista o más optimista que pesimista. ¿Qué suele entenderse por optimismo? Es aquella actitud positiva, es aquella actitud que intenta sacar lo mejor de cada circunstancia y que también espera lo mejor para el futuro y espera lo mejor de cada persona. Puede decirse que es como un motor muy fuerte, porque la persona optimista pues está buscando precisamente como lo que la gente llama esa energía, ¿no? Energía positiva. Pero hay un problema con el optimismo, y es que parece que la humanidad ya pasó por aquí.
Parece que la humanidad ya ha vivido tiempos de mucho optimismo y se ha estrellado con noticias espantosas. Por ejemplo, el siglo XIX. El siglo XIX fue un siglo marcado por el optimismo. En el siglo XIX, la conquista de la fuerza mecánica del vapor echó a andar un fenómeno que se volvió mundial. Y ese fenómeno se llama la revolución industrial. La conquista de la máquina de vapor se convirtió en conquista que transformó el mundo de la agricultura, el mundo de la extracción de minerales, el mundo del transporte y, por supuesto, también la producción de bienes. Es maravilloso. La mecanización del mundo anunciaba un futuro halagüeño. Parece que las máquinas iban a ser los nuevos esclavos. Esclavos que sin embargo jamás se iban a rebelar. Esclavos que a un costo muy moderado iban a proveer de bienes y finalmente de felicidad a todos nosotros. Esa era la idea. Y esa era una idea cargada de optimismo. Entonces el siglo XIX pertenece a un proyecto muy grande, un proyecto que es social, que es cultural, algo que se metió en el corazón y en la mente de la gente, y por eso podemos escribir aquí una palabra, la palabra modernidad. La modernidad se apoya sobre los logros tecnológicos, los logros maravillosos de la revolución industrial y se apoya también en una profunda confianza en la razón humana. Incluso, algunas de las lecturas que se hicieron de los resultados científicos con respecto a las especies animales, porque esto no es solo un asunto de máquinas, tuvieron una tremenda repercusión. Es decir, la palabra evolución, palabra presente en los escritos de Lamarck y de Charles Darwin, se convirtió como en una especie de consigna y al mismo tiempo una especie de certeza. Daba la impresión para filósofos como Spencer y para escritores y naturalistas como Darwin que las cosas estaban de tal manera que solamente los más fuertes, los más inteligentes, los mejor dotados eran los dueños del futuro. Y por supuesto, uno se puede imaginar que en la medida en que este proceso se va repitiendo, pues la humanidad solo podía mejorar y mejorar y mejorar. Pero ese sueño ya empezó a hacer agua, incluso en el mismo siglo XIX. La revolución industrial vio el florecimiento de las máquinas, pero a un costo altísimo. En primer lugar, causando desempleo en muchas áreas de la sociedad. Y por eso en Inglaterra y en otros países hubo revueltas contra la instalación de molinos mecánicos o de máquinas que reemplazaban el trabajo de muchas personas. Es decir, la industrialización lanzó a la miseria a muchísimas personas y a otras las puso a trabajar como máquinas. No hace mucho aprendí algo interesantísimo sobre esto de la revolución industrial. Sucede que en Gran Bretaña hubo en el siglo XIX una ley que se consideró una especie de avance y la ley decía: no se puede emplear a un niño de menos de 8 años. ¿Qué deduce usted de esa ley? Que obviamente había niños de 8 y 9 años que trabajaban y era la época en que no existía sistema de seguridad social, es decir, si te enfermas y no vas al trabajo, pues perdiste ese dinero, no había vacaciones, no había cesantías, no había sistema de pensiones, entonces la gente que quedaba despedida, cuando llegaba ese florecimiento de las máquinas, la gente que quedaba desempleada quedaba literalmente arrojada en los brazos espantosos de la mendicidad. Entonces este optimismo
ya no nos parece que sea solamente una acumulación de buenas noticias, porque ya se ve que hay esta clase de problemas. Con el paso del tiempo, surgieron otros inconvenientes. Por ejemplo, resulta que la extracción irresponsable de los recursos de la naturaleza produce cosas que hemos llegado a descubrir mucho tiempo después. Tuvo que pasar prácticamente un siglo. En el siglo XX viene un matiz muy importante en este tema de la modernidad, y es el descubrimiento de los desastres ecológicos. Cuando se pone una primera máquina alimentada por carbón, que se supone que va a servir para tejer, por ejemplo, para hacer telas, eso parece una gran maravilla. Y mientras la gente está ocupada viendo estas telas, pues parece que no se dan cuenta que hay un gran tubo, una chimenea, que está arrojando hollín a la atmósfera. Mientras era una sola fábrica pequeña, con una pequeña chimenea, pues ¿a quién le importa ese humo oscuro? Pero a medida que avanza el proceso de industrialización, a medida que se pasa por todas las especies de combustibles fósiles, es decir, carbón, petróleo, diésel, gasolina, lo que sea, pues empieza a arruinarse la atmósfera. Y empezamos a arruinar ríos y mares, y a acabar con especies animales, y a destruir los bosques, y a acabar con la selva tropical, y abrirle paso a un fenómeno espantoso que se llama desertificación. Entonces el optimismo ya no es tan claro. Y viene otro proceso, el pesimismo. Y el pesimismo se dispara en la humanidad, por lo menos en Occidente, a partir de la Primera Guerra Mundial. Porque entonces toda esta inteligencia que se supone que sirve para las industrias y para tener esclavos gratuitos que serían las máquinas, esa inteligencia se aplica a unos aviones que son máquinas, pero máquinas de matar. Y entonces viene ese acontecimiento espantoso que se llama la Gran Guerra, así se le llamó en su tiempo, pero perdió el título muy pronto, porque antes de 30 años llegaba otra guerra aún peor. Y entonces la que se había llamado Gran Guerra se le llamó la Primera Guerra Mundial. Y luego vino la Segunda Guerra Mundial. Y con esa Segunda Guerra Mundial el pesimismo se instaló profundamente, pero muy, muy profundamente en el corazón de mucha gente. Y entonces vino una oleada de movimientos pesimistas. Entonces vino el existencialismo ateo y suicida de Sartre. Y entonces vino el nadaísmo en la literatura. Y entonces llegó esa manera de ver la vida desde lo sombrío, desde lo apocalíptico. Porque durante muchos, muchos años la humanidad entera estuvo temblando ante la posibilidad de que alguien oprimiera un botoncito que disparara la guerra nuclear generalizada y acabáramos con la vida humana en este planeta. Entonces, por eso digo que hay pesimismo, pero también hay optimismo. Y en vez de haber modernidad, entonces surgió otra cosa, la postmodernidad. Y la postmodernidad es un poco lo que estamos viviendo ahora. Y es lo que encontramos en el rostro de muchos jóvenes que no tienen ni idea de si vale la pena vivir, que no tienen ni idea de si vale la pena despedazar el planeta para ser felices nosotros, que no tienen ni idea de si vale la pena envenenar los aires y los ríos y acabarnos unos a otros solamente porque mejore el precio de nuestras acciones. ¿Qué nos dice esto? ¿Cómo podemos leer esto desde el punto de vista de la fe? Esto se llama antropología teológica, al tablero, con Fray Nelson Medina. Yo quiero darles las gracias a todos ustedes, queridos cristovidentes, pero especialmente quiero darles las gracias a los que envían sus mensajes. A través de sus palabras de ánimo hemos visto que este programa tiene sentido y a través de sus preguntas hemos encontrado una ruta para nuestros futuros programas. Por eso les invito a que sigan escribiendo. La dirección es esta:
al tablero, así lo escribimos con una sola palabra, sin guiones, sin espacios, al tablero, @Cristovisión, a ver dónde está Cristovisión, aquí está, Cristovisión.org. Esta es una C, la C de Cristovisión, al tablero, @Cristovisión.org. Envíanos tus mensajes, tus comentarios, tus preguntas. Tú nos ayudas a hacer este programa. Muchas gracias. Saludos. Doy gracias a Dios por su canal y las enseñanzas y lecciones de Fray Nelson. Han sido para mí una verdadera y auténtica guía en estos momentos de tanta información y confusión en la que estamos inmersos, en donde muchas veces nos dejamos llevar más por los conceptos del mundo, ignorando el único camino verdadero y de auténtica felicidad que nos brinda Dios con su palabra. Agradezco mucho su atención y deseando que cada vez más se difundan sus programas y especialmente las lecciones de Fray Nelson. Reciban un abrazo, Victoria. Buen día, Fray Nelson. Gracias por solucionar nuestras inquietudes. De esta manera nos hacemos más amigos de Dios. Gracias, Dios lo bendiga y aumente cada día más su sabiduría y entendimiento de la palabra. Jackie. Hemos visto que la vida humana se mueve como entre dos orillas: optimismo, pesimismo. No solamente los individuos, sino incluso las sociedades, la cultura. Parece que hay culturas que son optimistas, o por lo menos tienen sus pasajes, tienen sus etapas de optimismo. La última vez que nuestra civilización occidental sintió ese optimismo generalizado es en lo que se suele llamar la modernidad. La modernidad fue como una corriente de optimismo. Pero también vimos que esa modernidad trajo una cantidad de consecuencias. Y entre ellas, 2 guerras mundiales, la amenaza de una guerra nuclear generalizada, desastres ecológicos, una capacidad de manipulación del ser humano. Y entonces llega el momento en el que uno se pregunta si hay razones para ser optimista, si hay incluso razones para vivir, si hay razones para esperar. Parece que muchas personas en muchos lugares del mundo están sintiendo que no quedan razones. Hay una crisis de esperanza, hay una crisis de alegría, hay una crisis de futuro. Podemos decir que hay una crisis incluso de creatividad. Estos no son comentarios inventados. Mira, por ejemplo, en términos de la música, ¿cuánta de la música que se ofrece hoy simplemente es repetición, recalentamiento o reencauche de la música de hace 10, de hace 20, de hace 30 años? Es verdad que sigue habiendo cantantes que podemos llamar muy buenos. De mis gustos musicales no se fíen mucho, pero supongo que hay cantantes que son muy buenos. Y es indudable que estos cantantes pues tienen éxitos musicales y que hoy los distribuyen y los venden de otras maneras. Eso también es claro. Pero ¿te has dado cuenta que el éxito de una melodía cada vez dura menos? ¿Te has dado cuenta que cada vez somos más consumistas, que cada vez las cosas son más desechables? Parece que este mundo superindustrializado, este mundo instalado tan firmemente en el marketing, nos necesita como consumidores voraces, consumidores insaciables. Piensa tú, por ejemplo, en esos restaurantes de hamburguesas que tienen que añadirle siempre un regalito a los niños. Los papás saben muy bien de qué estoy hablando. A los niños hay que darles un juguetico, un muñequito, un regalito, pero resulta que no se puede regalar siempre el mismo muñequito. Entonces resulta que cada mes o cada 2 meses la tienda de hamburguesas
tiene que cambiar los muñequitos, tienen que salir otros héroes, tienen que salir otros juguetes, tienen que salir otras historias. Entonces, desde pequeños los niños se acostumbran a ser consumidores, no solo consumidores de hamburguesas, sino consumidores de historias, consumidores de héroes, consumidores de sueños, y terminan desechando los sueños, porque por supuesto, los muñecos que yo tenía de hace un mes, ya los tengo que arrojar o quedan por ahí arrinconados, porque llegaron los nuevos muñecos, los nuevos juguetes en la tienda de hamburguesas. Entonces somos consumidores voraces, consumidores de modas, de conocimientos, consumidores de juguetes, de electrodomésticos, consumidores de autos y finalmente consumidores de personas también. A veces me da la impresión de que tratamos a las grandes celebridades simplemente como tratamos a los juguetes de la tienda de hamburguesas. Es decir, dura por un tiempo y ese tiempo es mientras logra causar un poquito de interés, pero se desvanece ese interés y entonces ¿qué sigue? Como el que ha exprimido hasta su límite una naranja o un limón, ya no queda nada, ya no importa nada, queda desechado ese personaje, queda desechada esa canción, queda desechada esa moda y que venga la otra. Y así seguimos consumiendo. Pero resulta que ese ritmo de producción y de consumo necesariamente lleva al deprecio de cada una de esas creaciones. Es evidente que si yo soy un artista que estoy tratando de idear una historia que sea más o menos atractiva para niños, pero yo sé que mi historia va a tener una vida de 2 meses, de 3 meses, que no va a durar más. Entonces, la calidad de ese muñeco y de esa historia y de ese dibujante es una calidad para 3 meses o para 5 meses. ¿Cuál es la gravedad de todo esto? La gravedad de todo esto es la fatiga del interés y la fatiga de la atención. Y finalmente, algo más grave, la fatiga del corazón. ¿Qué es la fatiga del corazón? ¿Qué tendrá esa expresión que se merece que la escribamos aquí? La fatiga del corazón es algo parecido a lo que sucede en términos cardíacos. Cuando un corazón está fatigado, pues empieza a fallar. La fatiga del corazón es la incapacidad de amar a fondo. La fatiga del corazón es la incapacidad de esperar con verdadera convicción. La fatiga del corazón es la incapacidad de darse. Y la fatiga del corazón es también la incapacidad de creer y de confiar. Un corazón fatigado es aquel que mira con infinito aburrimiento lo que le ofrece la televisión, lo que le ofrece internet. Ha tenido tantos programas, ha visto tantos muñecos, tantas historias, ha visto tanta gente besarse de tantas maneras posibles. Le han hablado de tantos placeres, todos tan repetidos, que finalmente lo que se produce es fatiga. Entonces nada me interesa. Y entonces la gente empieza a andar así, con una jiba, con un desinterés. Y si ustedes ven la posición de mi cuerpo, parece que estuviéramos regresando a los primates. Empezamos a retroceder, las manos caídas, la jiba, el rostro desengañado, la vida desaliñada, la esperanza muerta. ¿Qué nos puede decir la Escritura de este límite al que estamos llegando? Que finalmente es un límite de la voluntad. Porque claro, la persona que vive fatiga del corazón no encuentra verdaderas razones para empeñar su voluntad. Y resulta que todo lo que vale la pena, pues requiere esfuerzo. Durante un tiempo, la gente reemplaza la fatiga del corazón con entusiasmos tipo efervescencia, ¿no? Como esas pastillas que se echan al agua y son efervescentes, vitaminas o analgésicos o lo que sea. La efervescencia, lograr un momento. Entonces la gente va a un concierto de rock. ¡Guau! Estábamos en el concierto, estábamos en la fiesta, estamos en el paseo, tengo un nuevo amor. Pero eso también pasa. Y lo que queda es una fatiga peor. Porque después de 3 o 4 veranos, después de 4 o 5 conciertos, después de 5 o 6 amores, ¿qué queda finalmente? Pues queda más fatiga.
Entonces no hay capacidad ni para amar, ni para esperar, ni para confiar. Este retrato de la fatiga del corazón, tú lo encuentras en los capítulos 1 y 2 de la carta a los Romanos. Ahí se describe cómo el mundo antiguo ya vivió esto. Vivió ese carrusel de placeres sofisticados y de ofertas continuas. No era la época de la modernidad ni de la posmodernidad. No era la época de la revolución industrial o de la era nuclear. Y sin embargo sí era una época de profunda fatiga del corazón. Una época en la que el corazón ya no sabía qué hacer para entusiasmarse, qué hacer para enamorarse. Porque finalmente toda esta historia termina siendo como una repetición, como un recalentamiento de lo mismo. ¿Qué nos dice la Escritura? A partir, por ejemplo, de ese texto de la carta a los Romanos, ¿qué nos dice la Escritura? Nos dice que hay una novedad. No la novedad de salió el nuevo muñeco, salió la nueva historia, salió la nueva actriz. Esta nueva actriz no solo se desnuda, sino que se ríe cuando se desnuda. ¡Oh, se desnuda y se ríe! Eso fatiga el corazón. La verdadera novedad no es el avance en el cinismo. La verdadera novedad no es el recalentamiento del mismo plato que se llama el pecado. La verdadera novedad es la que llega con Jesús. Esa es la enseñanza de la Biblia. La verdadera novedad se llama santidad. La verdadera novedad se llama conversión. La verdadera novedad se llama apertura al Espíritu Santo de Dios. Esa es la verdadera novedad. Que uno cambie de estar indigesto con este plato para estar indigesto con este plato. Que uno cambie de lugar donde cae podrido de la borrachera. Que uno cambie de lugar donde llora porque otra vez se le fue el amor que iba a ser eterno. Esos cambios de lugar, esos cambios de rostro y de besos no significan nada. En cambio, cuando llega la novedad de la santidad, cuando llega la novedad de tomar en serio, de volver a aquello que es sagrado, de volver a encontrar que este corazón no tiene por qué vivir fatigado, sino que este corazón puede y debe vivir en la santidad del amor de Cristo, entonces el ser humano recobra su capacidad de amar. Por favor, el tiempo se nos agota. Haz tu tarea. Busca Carta a los Gálatas, capítulo 5, y mira el contraste entre los frutos que da el Espíritu y los frutos que da la repetición del pecado. Ahí encontrarás lo que significa la novedad de la santidad, lo que significa la novedad de Jesucristo. Sí, la voluntad humana llega a sus límites, llega a un cansancio y llega a una fatiga. Y la verdadera novedad solo la encuentra en su primera fuente, el Dios que es santo, generoso y piadoso. Antropología teológica, al tablero con Fray Nelson Medina. Al tablero con Fray Nelson.